Vamos a quedarnos centrados en el tema de Filipenses 2, del versículo 19 al 30. Versículo 19 al 30. Hemos hablado la vez pasada, la última predicación que venimos haciendo acerca de Filipenses. Hemos visto que Pablo pedía a los filipenses que atendieran a la salud espiritual de la iglesia con reverencia y respeto, ¿no? Eso está en el 2.12. Aquí lo puedo leer. 2.12 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 13. O sea, que Dios proveería el deseo y el poder para desarrollar dicha actitud. ¿Sí? El apóstol Pablo estaba preocupadísimo por la salud espiritual de los filipenses. Y era una salud espiritual que nosotros debemos tener preocupación también, ¿no? Como el apóstol Pablo la tuvo. Pero el apóstol Pablo estaba dispuesto a ofrecer su propia vida como un medio para nutrir o para alimentar la fe y la pureza o la limpieza de la congregación. Entonces, esto fue lo que pasó esto fue lo que estudiamos la vez pasada con relación a Pablo, del versículo 12 al 18. Y hoy tomaremos el 19, pero no antes sin poner esto en la mano del Señor. Vamos a orar para que el Señor coloque este tiempo de estudio en sus manos. Señor y Padre, hemos llegado delante de tu presencia, Señor, gozosos, sabiendo que no hay ningún velo, Señor, que impida nuestra comunión contigo, porque tú ya has hecho la paz mediante la sangre de tu cruz y nos has reconciliado contigo, Señor, a través del ministerio de la reconciliación, ministerio que tú nos has dado a nosotros para que nosotros también reconciliemos a otros contigo, a otros del mundo contigo. Te pedimos que por tu Santo Espíritu nos guíes, nos instruyas, nos capacites a través del estudio de tu palabra, verso a verso, Señor, palabra a palabra, porque en la Biblia, Señor, está el consejo de tu voluntad y tu voluntad revelada. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla, a asimilarla y a vivirla, Señor, porque no solamente son los oidores de la palabra, sino los hacedores de ella, Señor. Pedimos esto por tu Santo Espíritu, a través de tu Santo Espíritu, y por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces vemos que Pablo está dando ejemplos. Pablo daba el ejemplo de sí mismo entre el versículo 12 y el 18. Estuvimos hablando de que Pablo se muestra como un ejemplo de imitación. Así como Cristo es el ejemplo para todos los creyentes, Pablo está siguiendo la imitación de Cristo. Está dispuesto a sacrificarse a sí mismo para que la iglesia sea pura, santa y sin mancha también. Quiere decir que no son obras de salvación. Pablo no estaba obrando para salvarse ni para añadir temas a la salvación, sino para la santificación. Y hay que hacer esta distinción. Hago una pausa porque creo que tenemos que hacer esta distinción. Sencillamente hay muchos hermanos que piensan que hay que añadir a la obra de Cristo, la obra perfecta de Cristo, una obra que se hizo una sola vez y para siempre, que hay que añadirle obras nuestras, que son como trapo de inmundicia, ¿no? La palabra trapo de inmundicia se refiere a las toallas sanitarias que utilizan las mujeres. Entonces, a eso se estaba refiriendo literalmente. Entonces, si nuestras obras son así, ¿qué podemos añadir a la obra de Cristo? Pues nada. Lo que sí podemos hacer es, a través del obrar que Dios coloca, las cosas que Dios coloca delante de nosotros, es santificarnos. Esas son las obras que hacemos nosotros, las obras de santificación, no las obras de salvación. La obra de salvación ya la hizo Cristo y ahora están las obras de santificación. ¿Qué está haciendo Pablo? Está haciendo uso de lo que Dios ha colocado en su camino para obrar. Y está diciendo, yo estoy así, le dice a los filipenses, asido de la palabra, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Está refiriéndose que él ha estado trabajando constantemente con los filipenses
y con todas las iglesias a las cuales él estaba tutelando, por decirlo de alguna manera, para que esa iglesia fueran santas, irreprensibles delante del Señor. Y él estaba dispuesto a ofrecerse como sacrificio y servicio de la fe. Versículo 17. Ahora el versículo 19 al 30 menciona a otras dos personas, lo cual quiere decir que nosotros como creyentes también estamos capacitados para orar de igual manera. Tenemos el mismo espíritu, estamos siendo instruidos de la misma manera, a través de la misma palabra, por lo cual lo único que tenemos que hacer nosotros es someternos a la palabra para luego así actuar y vivir conforme también lo hizo Timoteo, Pablo y Epafrodito. Veamos ahora, versículo 19, el apóstol Pablo menciona a Timoteo primero, ese está el del 19 al 24, a quien espera, dice aquí, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Entonces, Pablo les está enviando a Timoteo primero. No, les dice, estoy esperando enviarles a Timoteo para saber cómo está. Y también les dice que para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea, Timoteo serviría como el mensajero en el cual le va a dar información de Pablo a los filipenses, y luego los filipenses le darán, Timoteo verá cómo están los filipenses y le traerán esa información al apóstol Pablo. Entonces, y dice, y a quien espero en el Señor Jesús, o sea, dependiendo de cómo el Señor quiera. Espero en el Señor Jesús, si Dios quiere, es otra manera de decirlo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto, o sea, dependiendo de la voluntad de Dios, ¿no? Y dice aquí, versículo 19, 20, pero ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Dice el versículo 10, la primera parte de Timoteo, dice, a ninguno tengo del mismo ánimo. Utiliza la palabra suje, ipso suje. Eso significa de igual alma, de igual sentimiento, de igual disposición de ánimo. Dice el versículo 20, no, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, o sea, de igual ánimo, de igual disposición, de igual mentalidad, ¿no?, que el mismo apóstol Pablo, y que tan genuinamente y que tan sinceramente se interese por vosotros, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Es una cualidad cristiana, el interesarse por los demás, pero no es una cualidad cristiana que se veía mucho en el primer siglo. Si vamos a la primera parte de Timoteo, el capítulo 1, había muchos que predicaban a Cristo por contienda y otros por vanagloria, pero lo importante era que Cristo era predicado. Sí, ahí dice que hay unos que predicaban a Cristo de una manera y otros de otra, ¿no? Lo cual quiere decir que había ciertas... Los unos, versículos 16 y 17, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Quiere decir que aquí está diciendo el versículo 20 que Timoteo no era de los que tenía ese mal sentir, sino que tenía esa virtud, el interés por los demás creyentes, ¿no? Esto no solamente lo vemos aquí, esto en 1 Corintios 10:24 también lo manifiesta. Esto es una cualidad que muy difícilmente se podría encontrar en las primeras iglesias. Es natural, es normal. O sea, no estábamos acostumbrados a ver la caridad del Señor y la caridad de los unos por los otros, porque estábamos apenas la iglesia se estaba formando y es apenas natural. Vemos aquí una de las grandes cualidades. Primero, no tener a Timoteo como los otros, sino con una persona de buen ánimo, de un ánimo
bueno, un buen corazón, ¿no? Segundo, y que era una persona genuina. Y lo interesante de aquí, dice necios, es una palabra griega, necios, que es algo que viene congénito, es una nobleza como congénita, una nobleza natural. Por eso Pablo estaba recomendando a Timoteo, porque era una persona con una nobleza natural, una nobleza que había sido pulida en el Señor. Timoteo era hijo de creyentes y había sido instruido desde su juventud. Entonces esto, Pablo está resaltando este atributo que seguramente tenemos muchos cristianos, pero que deberíamos tener todos los cristianos, es de tener un ánimo y una genuinidad, ¿sí? Una nobleza de nacimiento con relación a los demás hermanos. No quiere decir que a las demás personas tampoco, sino específicamente en este contexto a los demás hermanos. Luego, las probadas cualidades de Timoteo. Vamos a ver versículo 21 y versículo 22. Dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Le está diciendo a los filipenses que ellos ya conocen las cualidades de Timoteo, los méritos de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Dice, sus buenas cualidades, su prueba, o sea que sí que ha sido puesto a prueba y se ha comprobado que Timoteo es un buen miembro, un buen ministro del Señor, y que hay que confiar en él, ¿no? Entonces vemos la siguiente: como un hijo a un padre, versículo 22 al final. Como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. O sea, han estado hombro con hombro sirviendo en la defensa del Evangelio, en la proclamación del Evangelio, lo cual quiere decir Pablo que le va a enviar a Timoteo. Hay algo aquí que quizás así a vuelo de pájaro se nos escapa, y lo vamos a ver. Aquí Pablo está tratando de colocar, diciéndole a los filipenses que Timoteo, que va a ir a llevarle noticias de él, es una persona que es correcta, temerosa de Dios, de buen testimonio. Y hay algo que puede que se nos escape, pero no se nos escapa. ¿Por qué? Porque Pablo está explicando a través de esta carta que no le está enviando Timoteo, que no le está llevando Timoteo, le está llevando Epafrodito, ¿sí? Y está escribiendo que Epafrodito lleva esa carta, y luego lo veremos. Está diciéndole, la carta que llevó Epafrodito a los filipenses, está diciéndole: luego enviaré a Timoteo. Y si Dios quiere, yo también iré. Si Dios quiere, ¿sí? Como decía, espero en el Señor Jesús, ¿no? Versículo 23. Pablo termina la sesión aquí, 23 y 24. Así que espero enviaros luego, así que a Timoteo, espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a ver a vosotros. Mirad la confianza que tenía el apóstol Pablo. Él le está diciendo que enviaré a Timoteo luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. Él tenía una confianza, ¿no? Él sabía que él podría, si Dios quería, salir absuelto, ¿no? ¿Sí? Salir absuelto esa era la primera presentación ante el César. Él iba a ir y él confiaba de que el Señor le iba a librar. Eso no quería decir, por eso él siempre dice: si el Señor quiere, si así el Señor lo permite, me librará y podré ir a vosotros, ¿no? Pero una cosa sí es seguro, que él iba a enviar a Timoteo. Dice aquí que tan pronto vea con claridad, 23, tan pronto vea yo con claridad cómo van mis asuntos. Pablo estaba en una situación muy difícil, estaba preso, estaba pronto a un juicio, y Pablo está muy preocupado porque los filipenses están tienen dudas
tienen preocupaciones, tienen cosas que nosotros como creyentes nos preocupamos por otros hermanos, ¿no? Y Pablo estaba preocupado por la iglesia porque había algo, y es lo que vamos a pasar ahora en el versículo 25 para adelante, pero había algo que estaba incomodando a Pablo. Uno es las disputas que habían de las hermanas en el capítulo 4, que lo veremos después. Otro era que había que animarles a tener la unidad, que fueran humildes. Ellos se jactaban de ser ciudadanos romanos. Acordaos que esa es una colonia romana y ellos eran, no, nosotros somos una colonia romana, somos romanos, tenemos derechos romanos. Y dice, no, vuestra ciudadanía no es romana, vuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Ah? Y que Cristo era el ejemplo a seguir, no el César. Entonces ellos tenían esa dicotomía que tenemos muchos de nosotros, que no está mal que nosotros nos sintamos orgullosos de ser colombianos, brasileños, rumanos, búlgaros, argentinos, lo que sea, ¿no? No está mal, o sea, está bien, o sea, hay que sentir esa cosa también, pero no era el propósito. El propósito es que nosotros, sobre todas las cosas, escoger lo más excelente. ¿Y qué es lo más excelente? Pues Cristo. ¿Y cuál es nuestra ciudadanía? La ciudadanía nuestra es en los cielos. Ah, que yo soy colombiano. Sí. Pero si a mí me preguntasen, ¿quién es usted? Yo diría primero, hijo de Dios. Porque a Él me debo. Fui comprado por Él. Fui nacido de nuevo por Él. Él fue el que me dio vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Ya no me pertenezco a mí mismo, ya le pertenezco a Él. Soy su siervo, soy su esclavo. Ya mi ciudadanía no es la de esta tierra. Ya no soy colombiano o español o lo que sea. Ya soy un ciudadano de los reinos de los cielos. Por lo tanto, es una ciudadanía permanente. Usted, amado hermano, si usted es cristiano, y usted lo debe saber, y si usted confía en el Señor en Jesucristo como Señor y Salvador, usted sabe, a través del Santo Espíritu, que usted está sellado. Usted tiene el sello de Dios. Usted no puede renunciar a esa ciudadanía, si usted, ni puede ni quiere. Porque eso es una cuestión de cristianos. Ni puedes ni quieres renunciar a esa ciudadanía tan grande. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, yo soy americano y puedo viajar con este pasaporte por todo el mundo. Y si me tocan a mí, aquí pasaba igual. Los romanos tenían la lex romana y la lex porcia, donde el ciudadano romano tenía todos los derechos y el resto de ciudadanos, pues no. Ya está. Así de sencillo. Si te apaleaban y no eras romano, pues no pasa nada. Pero si te apaleaban y eras romano, pasa como pasó con el apóstol Pablo en Filipos. Él dijo, ahora después que me dan una palera, me van a decir que me vaya y ya está tranquilo. No, yo soy ciudadano romano. Y enseguida se asustó todo el mundo. Dice, uy, ustedes eran por dinero, pero yo soy de nacimiento. Entonces era la ciudadanía romana. La lex porcia estaba en todo su apogeo. Era ciudadano romano, tienes todos los derechos en cualquier lugar del imperio. Entonces, la nuestra es una ciudadanía mucho mayor. Somos ciudadanos de los cielos. Y Pablo dice que aquí hay dos ciudadanos de los cielos, Timoteo y Epafrodito, que son de buen testimonio, cosa que deberíamos tener nosotros, que son de buen ánimo, cosas que también tendríamos que tener nosotros, y son personas irreprensibles, las cuales trabajan hasta la muerte, como veremos ahora, por el avance del Evangelio. Somos embajadores, somos embajadores de Cristo para la predicación del Evangelio a toda criatura y a todas las naciones. Entonces, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Hermano, colaborador y compañero de milicia y ministrador de mis necesidades. Aquí ya vemos que Pablo está diciendo que Epafrodito era el que iba a llevar justo esta carta que estamos leyendo ahora mismo. Epafrodito fue el mensajero de esta carta a los filipenses, ¿vale? De Epafrodito. Y ya pone Epafrodito como el que es el mensajero de esta carta.
vemos aquí que tú dice, lo llama primero, 25b, mas tuve mi hermano, colaborador y compañero de milicia. Pablo lo que está diciendo es que era como una brigada que luchaba hombro a hombro para penetrar las huestes del enemigo. Tengo mis compañeros de milicia, vamos a coger, vamos a luchar, vamos a entrar a esa tierra y vamos a conquistar a través de la predicación de la palabra. Pues tenía a Timoteo, tenía a Lucas, tenía a Pablo, y aquí menciona mi compañero de milicia, colaborador, hermano. Fijaos con qué intimidad trata Pablo a Epafrodito, por varias razones. Versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Vemos aquí que posiblemente Epafrodito no fue solo. Epafrodito fue con una comisión, con unos hermanos, a llevarle a ministrar a Pablo, o sea, llevarle las necesidades, suplir las necesidades económicas y de alimento y otras cosas que tenía el apóstol Pablo en donde estaba en prisión. ¿Qué pasa? Que probablemente los otros hermanos se habían vuelto, después de haber descansado en Roma, se habían vuelto, pero Epafrodito se había enfermado. Epafrodito no solamente se había enfermado, sino que se había enfermado gravemente, ¿sí? Y los otros se fueron y dieron la noticia a los de Filipos, y Epafrodito se quedó allá y no sabemos cómo va a estar. Lo último que supe es que estaba gravemente enfermo, entonces me imagino los filipenses. Nosotros ahora tenemos un chat. Escribimos aquí, el hermano está bien, oremos por el hermano Epafrodito, que el hermano Epafrodito se ha enfermado gravemente. Pues allá ese chat, para que hiciera clic y se pusiera azul que había sido visto, tardaba meses. ¿Por qué? Porque era por cartas, no por chat automático y enseguida, ¿no? Había un espacio de tiempo entre el momento en que estos filipenses reciben la carta y el momento en que Epafrodito se recupera. Sí, y entre ese intermedio, los filipenses reciben noticias de que Epafrodito en Roma mañana no amanece. Entonces llega Pablo y les dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió. Epafrodito, a pesar de estar enfermo y a punto de la muerte, estaba angustiado porque habíais oído que había enfermado. Nosotros podemos seguir la enfermedad de una persona hoy en día así. Mejoró, aquí así. Allá eran meses. Una carta no era por avión, seguramente en burro o en barco o a pie, porque los mensajeros, muchos de ellos iban a pie. Entonces imaginaos la angustia de los filipenses esperando que el chulito se pusiera doble azulito como en WhatsApp. No, terrible. Eso, gracias al Señor, ahora la tecnología ha avanzado y ahora todo lo queremos enseguida, saber todo inmediatamente y esto. No, aquí en este momento Pablo y Epafrodito estaba manifestando Pablo que Epafrodito estaba súper angustiado porque los filipenses habían oído de que él había enfermado gravemente. Entonces viene y le dice el apóstol Pablo, sí, Epafrodito estuvo enfermo, gravemente, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Llega el apóstol Pablo, escribe la carta, se le da a Epafrodito y le dice, hermano, ve tú, no envía a Timoteo, envía a Epafrodito, ve tú, entrega esta carta y preséntate delante de ellos para que vean que estás bien y estén tranquilos. ¿Sí? Es como estás en el chat del grupo de la familia y preguntan, ¿cómo está Marta? ¿Cómo está María? Y alguien escribe en el chat y el chat está ahí y alguien contesta, ¡trac! Y sale el chat. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Por lo menos ya puedo contestarles en el chat. ¿Sí? Gloria a Dios, no puedo hablar porque todavía tengo la garganta un poco así, pero por lo menos les escribo. Entonces ya ustedes dicen, anda, si está escribiendo ella misma, quiere decir que ya está mejor. Pasa algo así.
Epafrodito va, entrega la carta, los filipenses la leen, no solo, o sea, entrega la carta, pero cuando va a entregar la carta, imaginaos la sorpresa de los filipenses, que pensaban que Epafrodito estaba a punto de la muerte, y cuando llega Epafrodito, ¡hey! Paz, shalom, hermanos. Y llegan los filipenses y se gozan, se alegran de ver a Epafrodito vivo, de regreso, después de haber hecho algo que vamos a ver en el versículo 28. Dice: así que le envío con mayor solicitud. ¿Ya veis? Pablo envía primero a Epafrodito antes que a Timoteo. Envía a Epafrodito con mayor solicitud para que al verle de nuevo, o sea, ustedes filipenses, cuando vean otra vez a Epafrodito, os gocéis. Para cuando le veáis de nuevo se gocen. Posiblemente Pablo o alguien del grupo que había venido con Epafrodito había dicho que no había hecho todo como era. Ya sabéis que a veces, como dice el apóstol Santiago, controlar la lengua cuesta mucho. Y seguramente alguien dijo: bueno, Epafrodito se enfermó, se quedó allá. Antes no hizo todo como habíamos mandado que fuera, o sea, como un buen representante. Pero Pablo está diciendo: no. Es ministrador de mis necesidades, supliéndolos a ustedes, o sea, supliendo las necesidades que ustedes deberían suplir, me las suplieron ustedes a través de Epafrodito. O sea, Epafrodito era el representante de la iglesia de Filipos, ayudando a Pablo a suplir sus necesidades. Entonces, aquí le envía a Pablo con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Y le dice, versículo 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo. Reciban a Epafrodito con todo gozo. Olvídense de la murmuración de que posiblemente no había hecho para lo que lo había enviado. No. Me sirvió y estuvo hasta tal punto que estuvo a punto de la muerte por el servicio a mí, para suplir mis necesidades por causa del Evangelio. Recibidle, amadlo. Es un siervo, es mi hermano, es mi compañero y colaborador, mi compañero de milicia. Pablo está diciendo que este siervo era un guerrero, que personas como él, como dice luego el versículo 29b, dice 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Tengan en estima a los que son como Epafrodito. Tengan en estima a los que son como Timoteo. ¿Por qué? Porque son gente que su vida gira en torno a la proclamación del Evangelio, a suplir las necesidades de los santos, a estar ahí en el pie de guerra, luchando por el Señor, en la predicación y la proclamación del Evangelio. Porque por la obra de Cristo, versículo 30, dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. No estuvo próximo a la muerte porque se desvió de Roma a los termales de la montaña o a la playa de Roma, que tampoco es que sea muy bonita porque la arena es negra, no sé, como las playas de mi ciudad, porque tiene un río al lado y las arenas son negras. No estaba de vacaciones, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Lo que está haciendo Pablo es una declaración de intenciones. Les está diciendo a los filipenses que seguramente habían oído rumores de que Epafrodito no había hecho lo que tenía que haber hecho, y que ellos estaban un poco, supuestamente, al parecer un poco disgustados, ¿no? Pablo dice, no. Dejaos de rumores, dejaos de cosas. Epafrodito es un baluarte. Tened en alta estima a los que son como él, porque él estuvo por la obra de Cristo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y esto es importante, en vuestro servicio por mí. ¿Por qué? Porque Epafrodito estaba haciendo el papel de los filipenses en Roma,
supliendo como si los filipenses estuviesen en Roma también. Es como si hay un hermano, tenemos una obra, no sé, digamos en Llucmayor. Tenemos una obra en Llucmayor y los hermanos están pasando necesidades a 2 hermanos o 3 hermanos para que suplan las necesidades de esa congregación. Y los hermanos lo hacen de manera tan maravillosa que estuvieron a punto hasta de la muerte para suplir las necesidades, como si toda la iglesia hubiese estado en Llucmayor, asistiéndoles, ayudándoles, supliendo sus necesidades, preocupándose por esa iglesia, para que el evangelio crezca. Porque aquí dice, porque por la obra de Cristo. ¿Ya veis la preocupación de Pablo? Él quería que hubiese unidad. Primera parte del capítulo 2. Que hubiese consolación, consuelo de amor, comunión del Espíritu, que hubiese una comunión. Y le está diciendo que Timoteo ya irá luego, pero que ahora que ha enviado a Epafrodito con esta carta, recíbanle y ténganlo en alta estima, porque estuvo por el Evangelio hasta la muerte, estuvo a punto de morir. Tened en alta estima a los que son como él. Yo te pregunto hoy, ¿sabes de algún hermano que se preocupe por su iglesia? ¿Sabes de algún hermano o hermana que siempre esté pendiente de que las cosas de la iglesia estén bien? No le falte nada, no le falte nada a alguno de los hermanos, preocuparse por los demás hermanos con caridad, aquellos que se preocupan por la predicación y proclamación del Evangelio, o ponte del otro lado. Eres de las personas que se preocupa por la predicación del Evangelio y estás atenta dando todo lo tuyo, o estás atento dando todo lo tuyo para la predicación del Evangelio, y los otros hermanos se preocupan por ti. ¿Te has puesto a pensar que tú puedes estar en una de las dos posiciones? ¿En la del que suple o en la del que predica? Predica no aquí en el púlpito, esto es solamente, la predicación aquí en el púlpito es para el pueblo de Dios. Si viene alguien de fuera, aleluya, y que reciba la palabra de Dios, pero esto es para, la predicación de aquí es para el pueblo de Dios, para alimentar al pueblo de Dios. La proclamación del Evangelio es allá afuera. Por eso dice, nos mandó el Señor, id y predicad el Evangelio, id. No que convoquéis a todo el mundo que venga aquí a la iglesia para que le prediques el Evangelio. Eso se hace para la iglesia. La proclamación del Evangelio es fuera de las puertas de la iglesia. Somos nosotros de aquellas personas como Epafrodito, como Timoteo, como el apóstol Pablo, que están dispuestos a morir por causa del Evangelio, están dispuestos a suplir las necesidades de aquellos hermanos que se están dejando la piel para que el Evangelio sea proclamado. Los filipenses era una iglesia nueva. A esta altura tendrían 10 años, una iglesia joven con 10 años de existencia, bueno, como nosotros, tenemos más o menos 10 años la iglesia, y ellos comenzaron allá al lado del río, y al final ya habían diáconos, ancianos, aquí obispos y diáconos, lo cual quiere decir que ya la iglesia había madurado un poco, y estos filipenses estaban supliendo las necesidades de Pablo en Roma. Hay en nosotros ese deseo de ver que haya algún otro hermano en algún lado que proclama la palabra. Hace poco estuvimos hablando acerca de Julio, un hermano que está en Argentina, que va a los indígenas de Argentina. Otro hermano aquí en Albania, ahí tenemos fotos de ellos, ¿sí? Están haciendo proclamación de la palabra. No es fácil ahí en Albania, no es fácil en Argentina, no es fácil en las selvas de Colombia, no es fácil incluso aquí en la misma ciudad. Hay hermanos que están dejándose la piel, siendo humillados por predicar el Evangelio en plazas, en Plaza de España, diciendo arrepiéntete, toma un folleto, escucha del Señor, y la gente pasa por ahí, no tiene recursos y seguramente no le importará, pero si tenemos la probabilidad y la posibilidad de ayudar a estas personas, tenemos que hacerlo.
porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado también. Hablemos de pecado por omisión. Sabes hacerlo, no lo haces, pues también es pecado. No porque mire para el otro lado es que ya el pecado se ha borrado. No, te quedas con el pecado. Tienes que arrepentirte y enmendar. El arrepentimiento implica un cambio de actitud. Si hoy nosotros estamos aquí es porque hubo hermanos, nuestro hermano Víctor, Patricio y muchos de que vinieron de la iglesia del Rafal, que se sacrificaron y en el Rafal suplían las necesidades de esta iglesia. Es cierto que después esta iglesia creció y el Señor permitió que redundara todo para la gloria del Señor. Ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros suplir las necesidades de aquellos santos que, no solo de aquí, sino de aquellos santos a los que Dios coloque en nuestro camino para ayudarles en la proclamación del Evangelio. Porque a estos hermanos hay que tenerlos en alta estima, como dice el versículo 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Si tú sabes de un hermano que esté proclamando el Evangelio y esté en dificultades, que seguramente tendremos más de uno, pero un hermano que esté en la proclamación del Evangelio, extendiendo el reino de Dios, un compañero de milicia, un colaborador, un hermano, un ministrador de las necesidades de los demás, no te quedes de brazos cruzados. Dios coloca las obras delante de nosotros para que andemos en ellas. Y nosotros tenemos que suplir las necesidades de aquellos que trabajan por el Evangelio, para la gloria de Dios y para la extensión de su reino. Es un trabajo duro, es un trabajo terrenalmente hablando ingrato, ¿sí? Pero no es un trabajo sin fruto. No es un trabajo sin fruto. No es un trabajo sin fruto. Nosotros, como creyentes, obramos y trabajamos para Él. Nuestra confianza, nuestra obediencia, nuestro respeto es primeramente para con Él, con Dios Padre, a través de su Hijo Jesucristo. Estamos capacitados. Estaba Timoteo y Epafrodito estaban capacitados. El apóstol Pablo estaba capacitado. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el mejor ejemplo a seguir. Haya pues ese sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Yo les animo a que nos comuniquemos entre nosotros en el grupo. Hermano, ¿cómo estáis? ¿Sí? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Te están pagando el ERTE? ¿Estás bien con el Señor? No penséis que nos involucramos en vuestras vidas para saber de vosotros y tener de qué hablar. No, que se puede dar, pero no. O sea, el propósito del apóstol Pablo al escribir los Filipenses era que la iglesia fuera sana, unida, que los hermanos se preocuparan los unos por los otros, que se evitaran las murmuraciones, como decía en los versículos anteriores, ¿no? Dejando todas las murmuraciones para otro lado. Aquí en el versículo 3 del capítulo 2 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Preocupémonos los unos por los otros, oremos los unos por los otros. Yo sé, y a veces se nos llena la boca hasta las orejas de decirle: vengan a la congregación los jueves a orar. Yo sé que muchas veces no se puede, es cierto, y no pasa nada, y está bien, y nos gozamos cuando estáis online. Esto es maravilloso, o sea, de verdad lo digo sinceramente. Pero también el esforzarnos por venir aquí muestra la disposición que tenemos nosotros como creyentes para que el Evangelio crezca.
Sabéis que Moisés cuando luchaba contra los amalecitas se cansó, ¿no? Y vino Hur y vino Aarón y pusieron una piedra debajo. Sí, Moisés está orando al Señor para que Josué tenga la victoria sobre los amalecitas. El que pelea es Josué con los israelitas. Moisés está pidiendo y clamando al Señor, pero Moisés se está cansando y cada vez que Moisés bajaba la mano, los amalecitas iban ganando. ¿Y qué pasó? Cuando la levantaba Josué, le iba ganando, el pueblo de Israel iba ganando. ¿Qué pasó? Se unieron. Hur y Aarón cogieron, le pusieron una piedra para que se sentara y le levantaron los brazos. ¿Sí veis que unidos somos más? ¿Sí veis que mientras unos oran, otros trabajan? Abajo estaba luchando Josué dándose, como decimos aquí, de hostias con los amalecitas, pero arriba había gente orando. Y nosotros somos esos. Somos los que levantamos los brazos en oración para que el Señor nos dé la victoria. ¿Creéis eso? ¿A que sí? Oremos, estemos juntos, preocupémonos los unos por los otros, llamémonos, no pasa nada, 5 minuticos, hermano, WhatsApp, o aquí, que nos vengamos aquí, ahorita terminaremos y hablaremos un poco y nos preocuparemos los unos por los otros. Eso es bonito. Los de afuera verán y dicen, aquí hay amor. Aquí se preocupan los unos por los otros. No como nosotros aquí que nos estamos dando que, ¿sabes? Como el mundo. ¿Conocéis el mundo? Venid de ahí. Ahora estamos en el reino de los cielos. Estamos en el reino de nuestro Padre Celestial. Este es una embajada del reino de los cielos. Somos embajadores del reino de los cielos. Tenemos que vivir como hijos de Dios. Así que cuando terminemos aquí, los que estáis en casa, los que estáis aquí, démonos, como dice el apóstol Pablo, un ósculo santo. Sé que está prohibido porque el beso, pero bueno, oye, con cuidado. No vaya a ser que después vengan a multar por estar diciendo cosas así. Pero la palabra de Dios dice, amaos, darse un ósculo santo, hermanos, dense la paz y preocúpense los unos por los otros, porque esto es lo que nos va a quedar por varias razones, pero una muy importante es que aunque no lo creáis, nos vamos a tener que soportar por la eternidad. ¿Lo sabéis? Vamos a tener que soportarnos por la eternidad. Y Pablo estaba preparando a los filipenses para eso. Quería unidad, quería amor, quería que tuviesen en estima a los demás, ¿sí? Los que son por la proclamación del Evangelio. Vamos a dejarlo ahí, pero hoy aprendamos que, como el apóstol nos lo manifiesta acerca de Timoteo y Epafrodito, que hay que estar atento a las necesidades de los hermanos que se preocupan por la proclamación del Evangelio, que tenemos que estar atentos los unos por los otros, sin murmuraciones, en amor, y tener en alta estima a los que son como nuestro pastor Víctor, Patricio, como aquellos hermanos en Ibiza, ¿sí? Como aquellos hermanos que están aquí en la misma isla predicando el Evangelio por amor, y que tú también te arriesgues a predicar el Evangelio para que seas tomado en alta estima, como son Epafrodito y Filipenses y Timoteo, y que suplamos los servicios, las necesidades de aquellos que trabajan por la proclamación del Evangelio. Voy a pedirle a un hermano, Javier, si nos puede terminar con